Bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema demasiado importante que viene generando muchas dudas a los ciudadanos a nivel nacional, pero principalmente en la ciudad de Trujillo, toda vez que en este decreto supremo que ha emitido la PCM se ha incorporado a Trujillo dentro de la cuarentena focalizada, la provincia de Trujillo. Pero así como Trujillo, hay otras provincias y regiones que están involucradas en el tema de la cuarentena focalizada, de tal suerte que hemos coordinado con el doctor Alejandro Sánchez Cabanillas para ver si el día de hoy conversamos un poco sobre este decreto supremo, los alcances, y vemos si la idea es absolver un poco las dudas que se vienen presentando y analizar todo el contexto, porque igual mucha gente se pregunta también qué pasa con los procedimientos administrativos, ¿no? ¿Qué pasa con los procedimientos de SUNAT, de SUNAFIL y de otras entidades administrativas? Algunas entidades públicas han cerrado sus puertas nuevamente, entonces hay una serie de dudas. Entonces, en principio vamos analizando el impacto que tiene este decreto supremo que ha sido publicado recientemente, el decreto supremo 146-2020 PCM, y su alcance, en principio, respecto de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, vamos a separarlo. Primero, vamos a hablar sobre la prórroga del estado de la declaratoria de estado de emergencia eh, hasta finales de este mes de septiembre y luego de la cuarentena focalizada. Y al final conversaremos también un poco sobre el impacto de este decreto en los procedimientos administrativos, ¿no? Y las obligaciones que los contribuyentes y demás administrados deben cumplir ante las diversas entidades públicas. Como dije, tenemos la presencia el día de hoy del asesor legal del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, el doctor Alejandro Sánchez Cabanillas, a quien le damos la bienvenida y le dejamos en el uso de la palabra para que pueda dirigirse con ustedes y saludarlos inicialmente. Doctor Alejandro, buenas noches. Adelante y bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están a todos los amigos del Colegio de Contadores? Gracias por la invitación nuevamente a su decano y a cada uno de ustedes. Estamos aquí para poder, de mi parte, absorber algunas dudas, exponer, comentar acerca de lo que ha sido este decreto de urgencia y decreto supremo que por un lado, han prorrogado el estado de emergencia sanitaria y por otro lado también se ha prorrogado el estado de emergencia nacional. Hoy vamos a ver algunas diferencias que existen entre estos dos términos, correcto, estas dos figuras, estado de emergencia sanitaria y estado de emergencia nacional, y cómo es que en la actualidad estamos aplicándolas de una forma coloquial, por decirlo así, como una cuarentena. Incluso también se habla de una cuarentena focalizada. Entonces es importante poder diferenciar este tipo de conceptos, bueno, que estamos hoy a disposición para poder conversar de eso. Bien, vamos a iniciar entonces. En principio, el decreto supremo que se ha publicado en su artículo primero, lo que hace es prorrogar el estado de emergencia nacional, ¿no? Y prorroga el estado de emergencia nacional para todo el país, es decir, a la totalidad de las provincias, distritos y regiones le aplica el alcance de este decreto supremo respecto de esta prórroga del estado de emergencia nacional hasta el 30 de septiembre. Entonces, Alejandro, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el impacto, el alcance de esta prórroga? ¿Qué efectos tiene? Bien, yo creo primero poder también darles un alcance en el sentido de esta prórroga del estado de emergencia nacional, conocido también como cuarentena, ¿correcto? Cuando hablamos de cuarentena, estamos hablando o estamos haciendo una analogía con el estado de emergencia nacional. Entonces, en estas circunstancias, el impacto ha sido diferente
a los estados de emergencia anteriores. ¿Esto por qué motivo? Recordemos que hace 3 meses atrás todavía no se disponía a través de este Plan Nacional de Reactivación Económica, de la fase 1 a la fase 2, ¿no? 3 y 4, todavía no había una activación o reactivación económica en cada una de estas fases. Sin embargo, a la fecha, ya la actividad económica en sí ha sido reactivada y el escenario en el cual nos encontramos es completamente diferente a escenarios de meses anteriores. Justamente la norma establece, ¿no? Y dice, con las actividades que hayan sido debidamente autorizadas hasta la fecha de publicación de este decreto supremo. Pero, oh sorpresa, ese mismo texto no es que haya sido, digamos, agregado en este decreto supremo 146, sino que además este texto ya venía desde el decreto supremo 116, que establece también el estado de emergencia nacional, lo prorroga, y la nueva convivencia social. Entonces, la mejor manera de entender esta prórroga del estado de emergencia que estamos ahora viviendo desde el 1 hasta el 30 de septiembre, la mejor forma de entenderlo es en medio de este nuevo escenario de la nueva convivencia social en la que nos encontramos y también dentro de un escenario de reactivación económica. Doctor Alejandro, su micrófono se apagó. Ahí está, perfecto. Ya se activó el micrófono. Se cortó, sí, se cortó entre una llamada, disculpen. Pero bueno, entonces la mejor forma de entender el estado de emergencia que vivimos actualmente, que ha sido recientemente prorrogado del 1 de septiembre al 30 de septiembre, es dentro de un escenario completamente distinto hace un mes, 2 meses, 3 meses atrás, porque a la fecha ya contamos con más del 80% de las actividades económicas reactivadas. Entonces, definitivamente es un impacto, sí, pero a la vez también era natural que genere muchas alarmas en la población, en la ciudadanía, también en las empresas, porque muchos decían, ¿sabes qué? Nuevamente emergencia nacional, nuevamente cuarentena y más aún, nuevamente cuarentena focalizada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? No, nos van a cerrar los locales, tenemos que cerrar, y todas estas cosas que las vamos a estar esclareciendo en el transcurso de esta conversación, ¿no? Entonces, ese es el escenario en el cual debemos ubicarnos ahora para entender el estado de emergencia nacional. Alejandro, fíjate, si miras el decreto supremo, que tú de hecho lo tienes a la mano, el artículo 1 prorroga el estado de emergencia nacional y yo entiendo que ese artículo 1 está orientado para todo el país, ¿no? Y el segundo párrafo hace referencia a qué implicancia tiene esta ampliación de la declaratoria de estado de emergencia, básicamente circunscrito a las restricciones de algunas libertades, ¿no? Digo, a nivel nacional. Y ya el artículo 2 es el que habla de la cuarentena focalizada y hace la discriminación ya de que a determinados sectores, a zonas del país, se aplica la cuarentena focalizada. Por eso, ¿cómo diferenciamos esto de la prórroga del estado de emergencia nacional del tema de la cuarentena focalizada? Porque están en artículos distintos. O sea, quiere decir que lo que el legislador ha previsto, ¿no? Son efectos jurídicos distintos para cada uno de los artículos. No sé cuál es tu opinión. Sí, en efecto, el estado de emergencia nacional ha sido nuevamente prorrogado y obviamente, como bien lo indica el doctor, es a nivel nacional. O sea, no hay una discusión de que yo soy trujillano o estoy en Trujillo o yo estoy en Lima o tal ciudad ya levantaron la cuarentena. No, estamos en estado de emergencia nacional en todo el territorio. Y efectivamente, ¿no? Esta medida, sabemos nosotros que a nivel constitucional tenemos 2 medidas, estado de sitio y estado de emergencia nacional, ¿correcto? Entonces, estamos en un estado de emergencia, el cual ha sido prorrogado, ¿correcto? Ahora, se ha implementado no desde ahora, sino desde el Decreto Supremo 116, o sea, que fue el que a partir del 1 de julio estableció la nueva convivencia social. Desde allí se dispuso una cuarentena focalizada.
Entonces, esta cuarentena focalizada nos ha alcanzado a los que estamos en Trujillo y decimos, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué significa esta cuarentena focalizada? La diferencia está muy clara, la norma lo establece. Es básicamente esta cuarentena focalizada está destinada a poder restringir esas mismas libertades, pero en horarios distintos, en horarios más amplios, ¿correcto? En intervalos de tiempo mucho más amplios. Como veíamos, ¿no? Las horas que disponen entre las 10 de la noche, pero nosotros desde las 8 de la noche en Trujillo tenemos ya que cumplir ese aislamiento social obligatorio. Entonces, esa es la diferencia entre esta cuarentena y el estado de emergencia. Pero ojo, el estado de emergencia es a nivel nacional. Sin embargo, la cuarentena focalizada, que cuarentena significa este encierro, este aislamiento social obligatorio, esto va a depender de diversas horas, según los territorios, las provincias, los departamentos que se han señalado en este decreto. Alejandro, fíjate, este artículo 2 que ha sido modificado, que habla de la cuarentena focalizada, dice, dispóngase el aislamiento social obligatorio, cuarentena, en las provincias y departamentos que se señalan, ¿verdad? Entonces, Así es. la lógica de la norma, entiendo, es quédate en tu casa, todos nos quedamos en casa, no salimos, excepto, y ahí viene la parte de quiénes están exceptuados, ¿no? Y entonces, eh, primero la prestación de servicios y bienes esenciales, y aquellas otras que ya por las fases que se han activado pueden también prestarse servicios o algunas actividades que están permitidas. Es decir, yo entiendo, en términos generales es la gente que no sale a trabajar o a prestar servicios, ¿no? Por las fases que ya se han activado, debe estar en su casa, no debe salir, debe haber aislamiento social obligatorio, excepto salgas para trabajar, excepto para todo lo que se ha activado hasta ahora. ¿Percibes lo mismo o crees que hay alguna diferencia? Efectivamente, es eso lo correcto y es lo que establece claramente la norma, ¿no? Si damos una lectura, ¿no? Dice, dispóngase el aislamiento social obligatorio, que es esta cuarentena, no es emergencia nacional, es cuarentena, en las provincias y departamentos que se señalan en el cuadro adjunto, ¿no? Lo cual lo ha incluido a nuestro Trujillo, en los cuales está permitido el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como para la prestación de servicios de las actividades económicas autorizadas a la entrada en vigencia del presente decreto supremo. Este mismo texto ya lo decía el decreto supremo 116. Sin embargo, ¿por qué el escenario es distinto? Porque al 1 de julio todavía no estaban activadas todas las fases que hasta ahora están activadas, como la fase 3, ¿correcto? Entonces ha pasado julio, ha pasado agosto, y los que realizan actividad empresarial o el sector económico, pues dice, bueno, yo ya me activé, ¿y qué significa? Que esta cuarentena focalizada voy a tener que, no sé, desactivar, cuarentenar. No, ¿no? Sino que el mismo decreto lo establece de forma clara, así como para la prestación de servicios de las actividades económicas autorizadas a la entrada de vigencia del presente decreto. Sí, claro, incluso el día de hoy, en las declaraciones que hizo el presidente de la República, lo precisó, ¿no? Dijo, las actividades, los negocios, ¿no? Los comercios que ya están atendiendo, van a seguir atendiendo, pero con los protocolos que tienen que implementarse. No significa, definitivamente, según la lectura de la norma y más la afirmación del presidente, es que vas a dejar de trabajar, te va a dejar de prestar servicios. No, las actividades que ya están autorizadas continúan. Así es. Efectivamente, justamente estas actividades, el gobierno ha dispuesto una reactivación económica dentro de un marco de protección de la salud. Hemos visto los planes para la vigilancia, las empresas han acudido a registrar su plan para la vigilancia, el transporte sigue de la misma manera, incluso se menciona de manera expresa a los delivery, ¿no? Lo que antes sí no lo era, pero ahora de manera expresa y aún dentro de el horario restringido. O sea, la actividad económica es clarísima aquí en la norma, no se va a detener ni tampoco la norma busca que se retenga la actividad económica. Al contrario, busca más bien decirle, ¿sabes qué? Te voy a ampliar el horario de restricciones de tus libertades de tránsito y además voy a decirte que por estos motivos tú estás en una cuarentena focalizada.
Claro, ahora, con el tema de la restricción de los horarios de las 10 de la noche a las 4 de la mañana, y en el caso de Trujillo, y las que tienen cuarentena focalizada de 8 a 4 de la mañana, y además los domingos, en ese caso sí, la restricción es total, ¿no? Porque ahí solo determinadas actividades van a poder realizarse o ejecutarse, ¿no? Eso creo que hay que precisarlo también para que lo tengan claro, ¿no? Y gracias por esa atigencia. En el artículo 3, que también ha sido modificado, yo voy a dar lectura al segundo párrafo, que hay solamente 2 líneas, pero que es clave. Asimismo, el día domingo, la inmovilización social obligatoria, ojo, inmovilización social obligatoria, no estado de emergencia, sino inmovilización social obligatoria, es para todos los ciudadanos a nivel nacional durante todo el día hasta las 4 horas del día siguiente. ¿Qué dice el tercer párrafo? Durante la inmovilización social obligatoria, o sea, durante esas horas restringidas, ya sea en algunas regiones a partir de las 10 o en nuestro caso a partir de las 10 de la noche, o en el caso de todos los peruanos el día domingo, esa es inmovilización social obligatoria, se exceptúa el personal estrictamente necesario para que participe en la prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos, salud, todo lo que son bienes y servicios esenciales, y también, como mencionaba, ¿no? Agrega los servicios de restaurante para entrega a domicilio, o sea, a través de la modalidad delivery, también está permitido. O sea, mientras se preste este tipo de servicios, no hay ninguna limitación, incluso dentro de los horarios de restricción. Doctor Alejandro, y ahí viene el tema, ¿no? O sea, ¿quiénes deben tramitar el pase de laboral o el pase de tránsito? Porque las personas, algunos están entendiendo que el pase de tránsito, el pase laboral, hay que tramitarlo para salir de casa en cualquier momento. Yo entiendo que solamente está dado para las horas restringidas de 10 de la noche a 4 de la mañana o de 8 de la noche a 4 de la mañana y los domingos. Caso contrario, entendería que no hay obligación de tramitar este pase. ¿Qué opina, autor? Sí, en efecto, dentro del horario donde, o sea, la emergencia nacional está nuevamente en todo el país, pero la cuarentena está sectorizada según los lugares, los departamentos. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo hacer mis actividades de forma normal dentro del horario que no está restringido, pero hay un horario que bien lo leíamos, es de inmovilización social obligatoria. O sea, ¿cuál es ese horario de inmovilización social obligatoria para Trujillo, por ejemplo? A partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Dentro de ese horario yo ya no puedo salir para nada. Yo, un ciudadano de a pie, no puedo salir absolutamente para nada, salvo que las excepciones que hemos leído. Bienes, servicios esenciales, incluso el delivery, ¿correcto? Medios de comunicación, etcétera. ¿Y qué tengo que hacer yo para salir en esos horarios? Porque se entiende que muchos van a salir a hacer sus labores, sobre todo a trabajar, empresas que trabajan 24 horas, etcétera. La prensa misma, gestionar su pase laboral. Y eso por aquí también se establece eh, en el penúltimo párrafo del artículo 3, y lo vamos a leer, que se aplica de manera extensiva. O sea, el penúltimo párrafo, a cualquiera que lo lee podría decir, pero bueno, esto solamente se aplica para la prensa. No, se aplica para todo aquel trabajador que vaya a movilizarse dentro del horario restringido. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno hace una búsqueda para renovar el pase laboral, la lista de actividades que tú puedes marcar son aquellas actividades correspondientes o relacionadas a los bienes y servicios esenciales. ¿Correcto? Entonces, si uno busca en Internet, que es muy sencillo, hace una búsqueda, automáticamente le van a salir todas esas actividades. Entonces, ¿qué es lo que señala este penúltimo párrafo? El personal de prensa escrita, radial o televisiva, podrá transitar durante el periodo de inmovilización social obligatoria siempre que porten su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su documento nacional de identidad para fines de identificación. Pregunta, ¿el DNI, que es el documento nacional de identificación, solamente debe portarlo un periodista? Definitivamente no. ¿Correcto? Entonces queda claro que esta disposición también
es aplicable para todo ciudadano, para todo trabajador que necesite desplazarse dentro del horario restringido. Entonces, si nosotros buscamos el pase laboral, está activada la plataforma para que uno dentro de la provincia, el departamento, provincia de Trujillo o departamento de la Libertad, pueda movilizarse sin ningún inconveniente durante esos horarios restringidos. Otro tema que está también, que se están preguntando mucho, ¿y qué pasa con el transporte? O sea, ¿está restringido entre provincias o regiones donde hay cuarentena focalizada? También ahí hay una serie de dudas al respecto. No sé si tienes algo, doctor Alejandro. No, el transporte sigue funcionando normal. Es más, el transporte normal en el nuevo, en la nueva normalidad, ¿correcto? Normal en el sentido de que justamente el día de hoy veía en las redes, en las noticias, que ya los inspectores, tanto municipales como también la policía, están verificando que simplemente se cumplan los lineamientos, los protocolos de bioseguridad. En este caso, que todos porten sus mascarillas y sus máscaras faciales. Además, pues que ninguno vaya de a pie, correcto, que se respete el 50% de la capacidad del transporte público. Entonces ellos siguen normal, no ni siquiera ha habido una restricción al transporte público. Entonces ese también es un detalle importante porque nos permite saber que estas actividades siguen su curso normal. Claro, con las medidas del caso, ¿no? La mascarilla, el protector facial, ¿no? Y todas las recomendaciones que está haciendo el gobierno para la prestación de este servicio, ¿no? Y evitar el contagio. Eh, Pasemos a otro tema, al tema de los procedimientos, de los trámites. En Trujillo, por lo menos, que se ha iniciado la cuarentena focalizada, hay algunas entidades públicas que han cerrado sus puertas, ya algunas estaban atendiendo, ¿no? Presencialmente. Y ahora ya cerraron puertas solamente de atención por mesa de partes virtual. Entonces, yo entiendo que también las obligaciones que había que cumplir y que vencen durante esta etapa de cuarentena focalizada en Trujillo, tendrán que prorrogarse, ¿no? Porque definitivamente existen limitaciones para que los contribuyentes, los ciudadanos, los administrados puedan cumplir las obligaciones, ¿no? Entonces, sin duda, estas medidas que se tomaron al inicio, cuando empezó todo el tema de la pandemia, las entidades públicas emitieron diversas resoluciones mediante las cuales establecían, ¿no?, que durante el estado de emergencia, pues, los procedimientos quedaban suspendidos. Entonces, ahí hay una cuestión también un poco gris. ¿Por qué razón? Porque a través de decretos de urgencia se suspendieron los procedimientos desde el 16 de marzo, del 20 de marzo hasta el 10 de junio. Entonces, ¿cómo quedan los procedimientos en aquellas localidades donde sigue existiendo cuarentena focalizada? No sé ahí cuál es tu lectura, doctor Alejandro, sobre el tema. Sí, efectivamente, lo que he podido apreciar hasta el día de hoy es que muchas entidades, no vamos a mencionar los nombres de algunas entidades, pero bueno, todavía no, o sea, ponen un pero, ¿no? Dice, ¿sabes qué? No vamos a atender de forma presencial estos servicios y estos servicios sí los vamos a prestar. Entonces, lo que vemos también o hemos podido apreciar que ha estado sucediendo en estas entidades es que no han tenido todavía algo claro respecto a la forma en cómo van a atender al ciudadano. En mi opinión, deberían no suspenderse los plazos ya, correcto, no deberían suspenderse estos plazos y al contrario, seguir con la atención a ciudadanos siempre y cuando esta entidad o estas entidades cuenten con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Y como ya lo tienen hecho, ¿no? En Trujillo se ha estado dando, todo el mes pasado lo hemos podido ver, y esto debería continuar siempre y cuando se respeten los horarios de atención, ¿no? Lo que sí también he podido apreciar es que entidades privadas, como muchas entidades financieras, han estado operando incluso con total normalidad, siempre y cuando reduciendo la atención de los horarios, pero siempre, digamos, buscando viabilidad y buscando seguir atendiendo a cada uno de los usuarios. Yo creo que esa misma lógica y ese mismo sentir
deberían también seguir las entidades públicas, que de un momento a otro, por ejemplo, necesitamos hoy pagar una tasa y de pronto, bueno, no se puede hacer porque siempre se hacía por caja, y por ahí se generan algunos inconvenientes, ¿no? Esperemos también, si es que salen algunas resoluciones de cada entidad, para que puedan avisarnos si es que se van a prorrogar estos plazos, ¿no? Sí, realmente el problema es para aquellos administrados que podrían ser materia de sanción. Por ejemplo, en los casos tributarios, en los vencimientos de las declaraciones juradas inicialmente se prorrogaron, ¿no? Sin embargo, ahora en el caso de La Libertad o de Trujillo principalmente, bueno, la única manera es que exista una norma expresa, salvo Así. que la no presentación o el incumplimiento se deba a una situación de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Entonces, imaginemos el supuesto donde la compañía debe presentar la declaración jurada, el contador, por ejemplo, tiene COVID y él es el que tiene la información y el que maneja la información y no puede cumplir con la presentación de la declaración jurada dentro del plazo establecido, aun cuando no hay resolución, ¿no? Entonces, yo creo que igual, en tanto pueda acreditarse o demostrarse que el incumplimiento se debe a una situación de caso fortuito o fuerza mayor, creo que igual no cabría la sanción en este caso. No sé qué opina, doctor. Sí, definitivamente es un eximente de responsabilidad, el caso fortuito, la fuerza mayor, que han estado debidamente ya acreditadas a lo largo de todo este estado de emergencia, y debería esto valorarse y considerarse por las entidades. En algunos casos, algunas entidades sí han sido más flexibles en algunos procedimientos, por ejemplo, para el requerimiento de documentos a nivel físico, la mayoría de entidades, de empresas, cuenta con documentos en soporte físico. Este mundo de la digitalización todavía nos queda un poco lejos, y sin embargo, los plazos no han sido los más adecuados, ¿no? A veces, por ejemplo, un requerimiento, cuando te otorgan 3 días hábiles, donde tienes que presentar más de 500 hojas, que es así la realidad, y no todas esas, porque toda la oficina administrativa está elaborando de su casa y no están inmiscuidos dentro de la transformación digital estas empresas. Si la misma administración pública no lo está, ¿cuánto más una empresa que tiene menos capacidad instalada, menos capacidad logística para poder hacerlo? Entonces sí considero que debería haber, digamos, una anuencia para cada una de estas situaciones que definitivamente dificultan, ¿no? El poder atender ciertos requerimientos, procedimientos también en los cuales están inmiscuidos muchos administrados, ¿no? Sí, claro. Ahí hay un problema porque por lo menos en el ámbito tributario, la administración tributaria, en este caso SUNAT, tiene procedimientos que se iniciaron antes de la pandemia. Esos procedimientos tienen expediente físico. Claro, entiendo que ahora la SUNAT ya implementó el procedimiento electrónico, que puede facilitar un poco las labores, pero como bien señalabas, la mayoría de contribuyentes no ha digitalizado toda esa información. Y por lo menos yo he sido testigo de un par de casos en los que se le ha pedido información al contribuyente y se le ha pedido que la información sea digitalizada, que se escaneen los documentos y no son 100, son miles de documentos escaneados y los plazos que se otorgaron no son razonables, no son proporcionales con la obligación que se está imputando, atribuyendo al contribuyente. Entonces, yo creo que por ahí debe haber cierta flexibilidad, ¿no? Porque una es el tema de que la documentación está en un lugar, tienes al trabajador que está en otro lugar, en su casa probablemente, ¿no? Y luego todo eso pasar a un archivo digital. Y el otro problema es cómo subes esa información voluminosa, si es que las plataformas que maneja la administración tributaria tienen determinado límite de capacidad para subir la información. Ahora, es posible que el contribuyente lo presente en los lugares donde está atendiendo mesa de parte, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en La Libertad, en Trujillo, por lo menos no hay atención presencial, que pueda presentar el expediente en copias, porque es lo más rápido, es lo más sencillo, lo que tiene a la mano, ¿no?
Entonces hay determinadas situaciones que creo que deberían regularse por un tema de dotar de seguridad jurídica las decisiones que deban tomar los administrados, ¿no? A fin de evitar que más adelante sean sancionados. No sé qué opina ahí, doctor. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que definitivamente esta coyuntura nos hace reflexionar no solamente como administrados, sino también hacer un llamado a las entidades públicas, aquellas entidades que siguen diversos procedimientos administrativos, como bien lo señalaba SUNAT, también SUNAFIL, como no, que de alguna forma pues los plazos tengan mucha relación con esta realidad en la cual nos encontramos, ¿no? Es difícil acceder a documentación en soporte físico, ¿correcto? Ya sea que, si bien es cierto el protocolo, por ejemplo, de SUNAFIL, me dice que ahora vamos a iniciar procedimientos a nivel virtual, voy a enviar la documentación a los correos, muy bien, pero los plazos son muy cortos muchas veces para poder acopiar información que es bastante voluminosa y que va a servir finalmente para dirimir o resolver un caso que es de suma importancia para una entidad. Entonces, sí, definitivamente coincido bastante en que estos plazos puedan también revisarse en atención también a los principios que conocemos del debido procedimiento, derecho de defensa, y esto pues no se vea afectado finalmente. No se trata, cuanto más en estos momentos, de buscar de una forma inquisitiva sancionar al administrado, sino que, por entenderlo, yo soy testigo que muchas entidades públicas no cuentan aún todavía con el soporte logístico para la digitalización. Hay entidades públicas que tienen guardados expedientes, digamos, en lugares donde uno no imaginaría, ¿no? Entonces, yo creo que es importante poder también ponerse del lado del administrado y exigir algo que sabemos que lo va a poder cumplir y no ser tampoco, pues, llevar a un abuso este tipo de plazos, ¿no? Sí, yo creo que en ese caso los contribuyentes, los administrados en general, ante cualquier entidad pública, tendrán que solicitar las ampliatorias del plazo que requieran. Ahora, ¿qué pasa? Entiendo que la entidad pública le debería otorgar el plazo, un plazo razonable. Ahora, ¿cómo podrían defenderse si es que igual la entidad le deniega el otorgamiento de la prórroga del plazo que está solicitando el administrado? Entendería que probablemente pueda, por lo menos en materia tributaria, el Código Tributario establece la posibilidad de interponer una queja ante el Tribunal Fiscal, pero igual la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, también atiende este tipo de casos. Es más, la misma SUNAT tiene previsto o organizada una herramienta digital mediante la cual uno puede presentar quejas o sugerencias, ¿no? Entonces, tal vez una manera de exigir el cumplimiento, ¿no? Un plazo razonable que establecen las normas del procedimiento administrativo general, sea a través de una queja administrativa, o no sé si sea posible una queja conforme lo establece la ley del procedimiento administrativo general, porque algún medio de defensa, algún mecanismo de defensa debería tener el administrado para poder salvaguardar sus intereses, ¿no? ¿Qué piensa, doctor? Sí, lamentablemente estos casos han sido cotidianos y han tenido que llevar muchas veces al administrado a dirimir estas situaciones a nivel judicial, ¿no? Pero no esperando que vayamos a un proceso contencioso administrativo, sino que pudiendo esto solucionarse dentro de una coyuntura especial, como lo hemos venido indicando, sí, sería definitivamente bastante apropiado, bastante oportuno el poder solicitar que estos plazos se prorroguen o sean en la práctica más holgados para que los administrados puedan cumplir con presentar los documentos que son requeridos por la administración, ¿no? Entonces, por allí vemos sí una justificación bastante acertada, de tal forma que los administrados no estén encarcelados con unos plazos que finalmente no se pueden cumplir, ¿no? Sí, claro. Esperamos la flexibilidad de parte de la autoridad administrativa para que pueda dar las facilidades al contribuyente, al administrado. Entendemos también que están obligados a cumplir su labor. Entendemos que hay que controlar en el
caso de SUNAFIL, del Ministerio de Trabajo, sin duda, ¿no? Porque hay derechos de por medio que tutelar. Igual en el caso de la administración tributaria, ¿no? Porque si no, ¿cómo se puede solventar el gasto público? Sin embargo, debe haber un equilibrio, un balance entre el propósito que persigue el Estado, su finalidad pública, y la obligación que se le impone al administrado. Creo que ahí hay un poco, creo que, de falta de comunicación. Deberían las entidades públicas establecer a través de resoluciones, a través de diversos comunicados, cómo se va a actuar en estos lugares donde se ha dado cuarentena focalizada, porque hay una serie de dudas que todavía no quedan del todo claras, ¿no? Yo creo que por lo menos en el caso de la administración tributaria ya ha reiniciado sus labores de control y fiscalización. Por lo menos los procedimientos que están en trámite, que se iniciaron antes de la pandemia, se han reactivado, y algunos otros nuevos, ¿no? Nuevos casos que se han comunicado, pero sería muy conveniente que haya una postura clara al respecto a fin de salvaguardar, como decía yo hace unos instantes, el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Y evitar que los contribuyentes, tal vez en el afán de querer cumplir con la obligación y evitar la sanción, puedan verse expuestos al contagio, porque al final de todo esto, tengamos en cuenta que la emergencia sanitaria todavía continúa, y eso sí es a nivel nacional. Entonces, el riesgo de contagio no existe, es latente y es permanente. Por eso creo que el Estado debería tener una postura clara al respecto. No sé qué piensa, doctor. Sí, definitivamente, por ejemplo, sin el ánimo de seguir quizás incidiendo en estos problemas que se están presentando a nivel de administración, pero algo muy cierto y muy latente en el ámbito laboral, por ejemplo, es el caso de que hasta la fecha no se resuelven muchas solicitudes de suspensión perfecta de labores. O sea, hasta la fecha hay pendiente de 2, 3 meses atrás solicitudes de suspensión perfecta de labores que todavía no se resuelven a nivel del Ministerio de Trabajo. Entonces, eso es una tarea pendiente que además está generando también un perjuicio económico para los trabajadores. ¿Por qué motivo? Bueno, el empleador ya la solicitó, ¿correcto? No está pagando las remuneraciones, pero el trabajador va a Viva Salud, a la plataforma, consulta si tiene acceso o no al bono, pero la plataforma de Viva Salud le dice, ¿sabes qué? Usted no tiene acceso al bono, su empleador no ha calificado, denegado, o simplemente no obtiene respuesta. Esto es algo grave porque están siendo afectados muchísimos trabajadores que están a la espera que sus empleadores reciban una respuesta favorable o incluso una respuesta desfavorable, pero que al menos tengan derecho a que se les informe cuál es la situación del procedimiento que han iniciado de solicitud de suspensión perfecta de labores. Entonces es un tema que bueno, tiene que solucionarse y está pendiente en muchas empresas, ¿no? Claro, incluso aún cuando ya hemos venido conversando estos temas, veo que nos están haciendo algunas consultas. Igual lo comentamos, Alejandro, porque están las dudas. Por ejemplo, el amigo Danilo Aredo pregunta: buenas noches, tengo una empresa de auto colectivo, la ruta es Trujillo a la provincia de Julcán. Nuestro protocolo ha sido aprobado. La pregunta es, ¿puedo seguir trabajando? Era lo que nosotros decíamos respecto al transporte, ¿no? Porque sin duda tendrían el problema de que si inician el trabajo probablemente tal vez la policía podría intervenirlos y exigirles algún tipo de documentación que por lo menos no existe ningún pase, ninguna trámite que deban hacer para que tengan que prestar el servicio de transporte, ¿no? No hay ninguna limitación. ¿Qué opina, doctor? Efectivamente, para el amigo que ha escrito ahí la consulta, decirle que no existe ninguna limitación respecto a que él, como empresa autorizada para prestar servicios, para prestar labores, no ha sido impedido. ¿Correcto? Si usted ha cumplido con presentar su plan para la vigilancia y está su actividad como que sí lo está, yo estoy completamente seguro que lo está, pero estamos dando esta exigencia, dentro de esta fase de la reactivación económica, no hay ningún inconveniente para que siga prestando servicios. Luego nos pregunta nuestra amiga María Castañeda respecto a las declaraciones de SUNAT: ¿hay prórroga para vencimientos en este mes? Bueno,
no ha salido ninguna norma que establezca la prórroga. En las ocasiones en las que hubieron prórrogas, la SUNAT emitía resoluciones de superintendencia estableciendo la prórroga. Por lo menos ahora no lo existe. Sin embargo, estimo que si el incumplimiento se debe a una situación de caso fortuito o fuerza mayor y que pueda ser acreditada, tal vez podría ser una posibilidad de que no lo sancionen al contribuyente, ¿no? Acá Janet Sánchez, para Trujillo el aislamiento social es de 8 a 4, bueno, sí, es de 8 a 4, ¿no? Sino que decíamos que en algunas otras provincias es de 10 a 4, en Trujillo es de 8 a 4, como ocurre en todas las que se ha dado la cuarentena focalizada. Lilian Ramírez pregunta, ¿la atención de los restaurantes en salón está permitida? Eso ya se había reactivado, ¿no, doctor? De los restaurantes. Así es, al 40% de su capacidad en salón. Eso está en su protocolo para los restaurantes y efectivamente sigue siendo permitido conforme al cumplimiento de estos protocolos. Perfecto. A ver, seguimos viendo. Las entidades públicas ¿en qué norma legal se basan para no atender al 100% al público? Caso SUNAT y RENIEC. Bueno, en el caso de Trujillo, ¿no? Decíamos algunas entidades ya han cerrado. Exactamente no existe ninguna norma, salvo que por el tema de las fases. ¿Hay alguna fase donde ya entren todas las entidades públicas? ¿La fase 4 de pronto? No, eso no está regulado, no he visto una norma. No sé si usted, No, doctor. no. Sí, no, justamente, bueno, el oyente lo ha mencionado, ¿no? Dijimos que no íbamos a mencionar muchas de las entidades, pero ya muchas entidades han cerrado sus puertas, ¿no? ¿Bajo qué norma? Sinceramente desconocemos. Entendemos que es en principio para seguir resguardando el tema de la salud, evitar los contagios, pero consideramos una opinión, correcto, que deberían reactivarse y deberían seguir atendiéndose siempre respetando estos protocolos de bioseguridad, ¿no? Esperemos que en estos días, pues, salga una norma que aclare este tipo de obligaciones para las empresas y así poder seguir con la atención al ciudadano, ¿no? Doctor, acá luego Andrés Montoya nos dice, buenas noches, quisiera una consulta. A ver, las personas independientes que desean salir a efectuar sus compras de productos de primera necesidad a los mercados o salen al banco o farmacia, ¿deben portar algún permiso? Asimismo, si el desplazamiento lo hacen en vehículo particular, ¿es necesario algún pase vehicular para estos casos? Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Que solo el permiso es en las horas restringidas de 8 a 4 o de 10 a 4 y los domingos. Salvo que, porque yo por lo menos intenté hacer el trámite e incluso en la página esta de la policía expresamente dice que es solamente para estas horas. Doctor, ¿usted qué opina? A lo mejor para complementar un poco lo que... Sí, no, efectivamente, lo mismo que se ha mencionado, ¿no? No hay que sacar un permiso especial ni nada, no existe tampoco un permiso especial para transitar normalmente, ¿no? Esto está restringido siempre y cuando sea dentro de las horas de aislamiento social obligatorio, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. Claro. Luego Víctor Azañero nos dice, si me traslado en mi vehículo hacia Lima, entiendo tu vehículo particular, ¿debo Claro. llevar pase laboral y permiso vehicular? No existe ese trámite. Por lo menos el permiso laboral o el pase laboral y el de vehicular no está pensado para este tipo de casos. Es más, me consta, ¿no? Yo he hecho el viaje en mi auto particular y no he tenido ningún inconveniente, solamente a la salida de Lima, policía en el control de Ancón, en el peaje de Ancón, solo pides el número del DNI y valida solo información personal, pero no piden más porque definitivamente no hay ningún trámite que hacer. O sea, por lo tanto, creo que ahí no, sí, por lo menos en ese extremo sí, ¿no? Tranquilamente puedes pasar, salvo usted, doctor, opine distinto. No, coincido ampliamente con lo dicho, sí. Es correcto todo eso, sí, es cierto. Luego Osvaldo Cantos, nuestro amigo Osvaldo, colega. Buenas noches, una consulta. En el caso de los trabajadores de mercados cuyo rubro es venta de ropa, artículos de alfarería, ¿es necesario el pase laboral? Pues si revisamos la plataforma para emitir dicho pase, no se los incluye.
Claro, en el caso de ellos no es necesario realizar ningún trámite, ¿no? Decimos, el pase laboral solamente es para la noche, ¿no? Dependiendo de los Claro, horarios, y para el fin de semana, o sea, no hay que hacer ningún trámite, ¿no, doctor? así es, efectivamente, no hay que preocuparse por hacer un pase laboral o al menos también si es que no aparece, digamos, dentro de ese listado de pase laboral mi rubro, ¿no? Ojo que, ¿por qué el listado es limitado? Es limitado porque efectivamente solamente se va a permitir o se exige el pase laboral para las horas restringidas. La última pregunta, porque la que tengo acá es repetida, dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿a qué llaman empresas autorizadas? ¿Empresas que presentaron el plan de vigilancia al MINSA o que recibieron la constancia de autorización? Doctor, ahí usted mismo es con la respuesta. Sí, muy bien. Más que empresas autorizadas, son actividades autorizadas para la oyente o la persona que nos plantea la pregunta. Ya son, entonces, son actividades autorizadas. Ahora, ¿qué se entiende por actividades autorizadas? El gobierno, mediante el comité de trabajo que instauró, hizo un plan de reactivación económica. Proyectó este plan de reactivación económica en 4 fases. Y este plan de reactivación económica en cada fase, pues iba mencionando o reactivando o autorizando a nuevas actividades. A la fecha en la fase 3, correcto, en la fecha en la fase 3, tiene o se condice cada una de estas etapas con la autorización que yo tengo o la predisposición que tengo para yo presentar mi plan para la vigilancia. En otras palabras, si es que usted ha sido una empresa que ha presentado su plan para la vigilancia, entonces quiere decir que está autorizada para prestar servicios, ¿correcto? Entonces, yo soy una empresa que cumplí con presentar mi plan para la vigilancia, estoy autorizada. Obviamente, sabemos que usted antes de presentar o elaborar su plan, verificó dentro de las actividades que se encuentra autorizada para poder laborar. Bien, doctor, vamos cerrando ya la transmisión. Algunos temas puntuales. Recordar que el artículo 4 de la norma del decreto supremo hace referencia a que hay restricción de reuniones. Pues eso sí está completamente prohibido. O sea, eso hay que seguir insistiendo porque se ve en las noticias que las personas no están cumpliendo esta parte, ¿no? Sí hay limitación, incluso, aun cuando la reunión es una reunión familiar, hay que tratar de evitarlas en la medida que sea posible, ¿no? Luego está la restricción para los menores de edad, menores de 14 años y para los grupos de riesgo, ¿no? De personas de 65 años en adelante y con comorbilidades, ¿no? Doctor, ahí respecto de esos temas, ¿qué podría mencionarnos? Sí, se ratifica esta protección a las personas que integran el grupo de riesgo, quienes deben permanecer en sus domicilios, ¿correcto? Deben permanecer en sus domicilios durante todo el estado de emergencia y si hablamos a nivel laboral, durante todo el estado de emergencia sanitaria incluso. ¿Qué quiere decir? Que si es que ellos a nivel laboral no pueden hacer trabajo remoto, pues entonces tienen que gozar de una licencia con goce de haber y estar en sus domicilios. Hay un procedimiento especial, hago un paréntesis, para aquellos que voluntariamente, siendo personal de grupo de riesgo, quieran hacer trabajo presencial o semipresencial, pero eso deberá evaluarlo cada empresa con su servicio de salud ocupacional. Pero en principio, como regla general, grupo de riesgo en su domicilio, ¿correcto? Y también hay una protección especial a los menores, ¿correcto? Que deben, sí, está autorizado, esto también se estableció en el decreto 116, están autorizados su salida, no más de 60 minutos, con una persona mayor de edad que viva con ellos, ¿correcto? En el mismo lugar. Entonces, esto también se ratifica nuevamente en esta norma, ¿no? De acuerdo. Bien, cerramos con un temita que Lilian Ramírez nos pregunta sobre que el decreto supremo solo hace referencia a delivery, o sea, no al otro tipo de restaurante. Lo que pasa es que ahí hay que interpretar junto con la norma que establece o el decreto que establece las fases, ¿no? O sea, si bien es cierto, este decreto supremo 146 habla del delivery, pero lo habla en el sentido en las horas restringidas o en el día domingo restringido, pero los restaurantes con atención pueden funcionar tranquilamente durante la semana, ¿no?
en los horarios permitidos, ¿no? El delivery es otro tratamiento aparte, ¿no? Doctor, no sé ahí, tal vez que pueda aclarar porque está consultando la Sí, cuestión. efectivamente, esto se menciona en el artículo 3 y pues de forma muy clara establece que durante la inmovilización social obligatoria, yo sé que estamos terminando la charla, pero queremos nuevamente recalcar en esto. Una cosa es estado de emergencia nacional, otra cosa es inmovilización social obligatoria. Y a la inmovilización social obligatoria se le conoce como cuarentena, ¿correcto? ¿Y cómo yo sé que o cómo yo delimito una cuarentena? Pues por horarios, ¿correcto? Entonces, esta inmovilización social obligatoria para nuestra ciudad hemos visto que es de 10 a 4. En otras ciudades, perdón, de 8 a 4. En otras ciudades, de 10 a 4. Entonces, durante esta inmovilización social obligatoria, hace referencia a varias excepciones, entre ellas el servicio de restaurante para entrega a domicilio delivery. ¿Qué quiere decir esto? El día domingo, hay un club muy conocido aquí en Trujillo. El día domingo podríamos, que ha empezado a hacer para los socios, ha empezado a hacer servicios de comida delivery, incluso los días domingos. La pregunta que les plantearía a todos ustedes, y espero que estemos de alguna forma clarificando esto, es la siguiente. ¿Podría atender delivery el día domingo, sí o no? La respuesta, yo sé que ya la tienen ahí, es sí. Definitivamente sí, porque bien claro, durante la inmovilización social obligatoria, o sea, ¿qué quiere decir? De 8 a 4 en el caso de Trujillo, de 10 a 4 en el caso de otras regiones, y los domingos para todo el territorio, se exceptúa el personal estrictamente necesario que participe en la prestación de bienes, servicios esenciales, servicios financieros, medicina, salud, funerarios, y además se incluye servicio de restaurante para entrega a domicilio de libros. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquellas empresas que verdaderamente han captado, pero yo creo que también pues ha sido un colectivo esto y no sabían si iban a atender o no, pero aquellas empresas que han captado esta norma de forma clara van a saber que pueden seguir prestando en horarios de inmovilización social obligatoria servicios de delivery. O sea, así que no hay inconveniente para él. Totalmente claro. Bien, estamos ya casi al cierre. No quiero cerrar la transmisión sin antes hacerle la invitación. La próxima semana, el día viernes 11 de septiembre, se celebran 65 años de la promulgación de la ley del contador público. Entonces, nuestro colegio profesional ha preparado un programa con las limitaciones del caso, porque todo se tiene que hacer ahora de manera virtual, no hay forma de reunirnos presencialmente, y a partir del lunes tenemos un ciclo de conferencias hasta el día viernes, incluso el día sábado vamos a tener un par de actividades por la mañana, así es que mañana debemos estar publicando el programa de celebraciones y hay que estar atentos a las charlas, las capacitaciones que van a haber durante la semana y a la celebración del día central. El día central empieza a las 9 de la mañana una misa y por la tarde tenemos todo programado, una serie de actividades que ya le vamos a hacer llegar oportunamente. Bien, queridos amigos, muchas gracias por su atención y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Doctor Alejandro, para hacer palabras finales, por favor. Agradecer al decano, señor doctor Rubén, por la invitación. Gracias a todos ustedes, público del Colegio de Contadores, a todos ustedes. Y bueno, simplemente a seguir cuidándonos, a seguir cuidándonos, a seguir respetando esta cuarentena y seamos un ejemplo como ciudad, pues, de respetar la norma, ¿no? Hemos visto algunas fotos en las redes que dicen lo contrario, pero yo creo que este mes debe ser una oportunidad para poder revertir esos resultados. Un gusto poder acompañarlos. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes que nos están siguiendo. Hasta pronto.